$590.000 millones, Deitán. No sigas leyendo todavía. Repite ese número en silencio. $590.000 millones. No es el presupuesto de una nación, no es el valor combinado de las 10 empresas más grandes del mundo. Es el costo estimado de los materiales de una sola construcción. Una construcción levantada hace 3.000 años, sin grúas, sin computadoras, sin acero laminado, sin ninguna de las herramientas que hoy consideramos indispensables para levantar algo que dure. Y hay algo más, algo que los libros de historia rara vez mencionan, algo que los guías turísticos omiten y que las escuelas religiosas pasan por alto con una velocidad sospechosa durante los 7 años que duró su construcción. En ese sitio no se escuchó ni un solo golpe de martillo, ni uno. 183.000 trabajadores, millones de toneladas de piedra, vigas de cedro traídas desde montañas a más de 300 kilómetros de distancia, y silencio absoluto. Eso es lo que estás a punto de entender. Para comprender lo que el rey Salomón estaba a punto de intentar, primero hay que entender lo que existía antes. Durante más de 400 años, la presencia de Dios entre el pueblo de Israel habitó en una tienda, el tabernáculo, portal provisional, diseñado para un pueblo que caminaba sin destino fijo por el desierto. Pero para el año 1000 a.C., Israel ya no era ese pueblo errante. El rey David había unificado las tribus. Había conquistado Jerusalén, había construido un imperio, y David tenía un sueño que lo consumía desde adentro. Quería construirle a Dios una casa permanente, no una tienda, no un campamento, una estructura que proclamara al mundo entero que el Dios de Israel no era un Dios nómada, sino el dueño del universo. El libro de 2 Samuel registra el momento exacto en que David le comunicó esa visión al profeta Natán, y Natán esa misma noche recibió una respuesta que no esperaba. Dios dijo que no al templo, al hombre. Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre delante de mí. David era un guerrero. Sus manos habían tocado la espada, habían dirigido ejércitos, habían ganado batallas. Y la casa de la paz, el santuario del Dios de la vida, no podía ser construida por manos que conocían la guerra. Esa tarea le correspondía a otro. Le correspondía a su hijo, a Salomón, cuyo nombre en hebreo viene directamente de Shalom, paz. El libro de las Crónicas lo describe con precisión quirúrgica: un hombre de reposo, no nacido para conquistar, sino para consolidar, no para pelear, sino para edificar. Cuando David murió, le dejó a su hijo una misión y los medios para cumplirla, pero la magnitud de lo que se avecinaba era tan colosal que incluso con todos esos recursos, nadie podía estar seguro de que fuera posible. Imagina a David en sus últimos años, no en un campo de batalla, no en su trono recibiendo embajadores, en una sala del tesoro. Las mismas manos que mataron a Goliat ahora sostienen un estilete de contabilidad. Los mismos ojos que alguna vez escanearon formaciones enemigas ahora recorren columnas de inventario, rollos de cifras, registros meticulosos de riqueza acumulada durante décadas de conquistas y tributos. El libro de una Crónicas revela la escala de esa obsesión, del tesoro nacional, construido con despojos de guerra, tributos de reinos conquistados y rutas comerciales internacionales. David separó 100.000 talentos de oro y 1.000.000 de talentos de plata. Pero eso no era suficiente. De su fortuna personal, añadió otros 3.000 talentos de oro de Ofir, el oro más puro que existía en el mundo antiguo, más 7.000 talentos de plata refinada. El bronce y el hierro, dice el texto, estaban más allá de todo peso posible. Las salas de gemas estaban repletas, ónice, turquesa, mármol, piedras cuyos nombres ya no reconocemos. Un talento equivalía a aproximadamente 34 kilogramos. Haz la multiplicación. Solo las reservas de oro sumaban 3.400 toneladas métricas. Al precio actual del oro, eso representa $493.000 millones. La plata añadía otros 80.000 millones. El total combinado, aproximadamente $590.000 millones solo en materiales brutos. Para que eso tenga sentido, la Estación Espacial Internacional, el proyecto de construcción más caro en la historia de la humanidad moderna, costó $150.000 millones. El Templo de Salomón tenía casi 4 veces ese presupuesto solo en metales preciosos, antes de pagar a un solo trabajador. David lo sabía. Sabía que no viviría para ver la primera piedra colocada en su lugar final, y aún así siguió contando, siguió acumulando, siguió preparando con una devoción que solo puede describirse.
Como fe absoluta en algo que no vería con sus propios ojos. En sus últimas palabras públicas, registradas en 1 CRON y CAS 29, el anciano rey se dirigió a la nación con gran esfuerzo provisto para la casa del Señor, gran esfuerzo, décadas de acumulación, todo convergiendo hacia un único propósito, pero 590.000 millones de dólares en oro y plata no construyen nada por sí solos. Para levantar el edificio, Salomón necesitaba algo que el dinero no podía simplemente comprar: los árboles correctos, los artesanos correctos, y un acuerdo con el hombre más poderoso del mundo mediterráneo. Y ese hombre tenía condiciones. Si este tipo de historia te parece fascinante, suscríbete al canal ahora mismo. Hay mucho más por descubrir y lo más impresionante de esta historia todavía no ha comenzado. Israel tenía un problema que el oro no podía resolver directamente. Oro tenían de sobra. Plata llenaba los almacenes hasta los bordes. Pero Israel era una nación agrícola. Campesinos, pastores, vinicultores, gente que conocía la tierra, que entendía las estaciones, que sabía cuándo plantar y cuándo cosechar. Lo que no tenían era una industria maderera. No tenían maestros constructores de templos. No tenían experiencia levantando estructuras monumentales de piedra y metal. Y para un proyecto de esta escala, Salomón necesitaba un material específico, un material que en el mundo antiguo era tan codiciado como el propio oro: cedro del Líbano, la madera de construcción de mayor prestigio en toda la antigüedad, resistente a la humedad, aromática de una manera que impregnaba el aire durante siglos, masiva en tamaño. Algunos árboles superaban los 30 metros de altura con troncos más anchos que un carro de guerra. Era, en términos modernos, la viga de acero de la arquitectura antigua, y crecía en un único lugar del mundo conocido: las montañas de Fenicia, en lo que hoy es el Líbano, a más de 300 kilómetros al norte de Jerusalén, en territorio controlado por el rey Hiram de Tiro. Tiro era la superpotencia marítima del mundo antiguo. Sus barcos dominaban las rutas comerciales del Mediterráneo. Sus artesanos eran legendarios. En 5 continentes de influencia cultural, Hiram había tenido ya una relación comercial con el padre de Salomón años antes, cuando David construyó su propio palacio. Así que, cuando Salomón ascendió al trono, Hiram fue uno de los primeros en enviarle una delegación de congratulación. Salomón no desaprovechó el momento. El libro de un Reyes, capítulo 5, conserva el texto de la carta diplomática que Salomón envió en respuesta, y es un documento extraordinario no solo por lo que dice, sino por cómo lo dice. No hay arrogancia de rey victorioso, no hay amenaza velada de poderío militar. Hay algo más sofisticado: vulnerabilidad estratégica. Tú sabes que mi padre David no pudo edificar una casa al nombre del Señor su Dios, a causa de las guerras que lo rodearon, pero ahora el Señor mi Dios me ha dado reposo por todas partes. No hay adversario ni mal que temer. Por eso, he decidido edificar una casa al nombre del Señor mi Dios. Hiram escuchó el mensaje y aceptó, pero esto no era caridad entre vecinos, era un tratado comercial entre potencias. Los términos eran los siguientes: Israel proveería pagos anuales durante 20 años, 20.000 cores de trigo, aproximadamente 4.400 toneladas de grano, más 20.000 batos de aceite de oliva prensado, alrededor de 440.000 litros, entregados cada año sin falta. A cambio, Tiro suministraría madera de cedro y ciprés en cantidades ilimitadas, suplementos de oro y, lo más importante, artesanos especializados. Y entre esos artesanos había uno cuyo nombre aparece en el texto con una precisión que sugiere que era considerado excepcional incluso en su tiempo: Huram-Abi, un hombre de herencia mixta, madre israelita de la tribu de Neftalí, padre tirio, maestro en bronce, oro, plata, hierro, piedra, madera y tela. El texto bíblico lo describe con una frase que en el idioma hebreo original carga un peso enorme, lleno de sabiduría, entendimiento y ciencia en la cosmología del Antiguo Testamento. Esas 3 palabras juntas no eran un cumplido casual, eran la descripción de alguien tocado por algo más que talento humano. Huram-Abi sería el arquitecto ejecutor del templo más costoso de la historia, pero conseguir los materiales era solo la mitad del desafío. Moverlos era la otra mitad, y era, posiblemente, la más difícil. Párate un momento en el puerto de Jefa. Cierra los ojos e imagina el año 966 a.C. El aire huele a sal y a pino recién cortado. Desde el norte llegan balsas enormes, algunas con troncos de cedro que pesan varias toneladas cada uno, flotando a lo largo de la costa mediterránea. Los fenicios los han atado en formaciones que los marineros llaman IM mayor que almadías.
Plataformas flotantes que se desplazan con la corriente y el viento. Ahora abre los ojos y mira hacia el interior. Ves colinas, ves montañas, ves un terreno que sube de manera casi continua durante 60 kilómetros hasta llegar a Jerusalén, que se asienta a 800 metros sobre el nivel del mar. Y cada uno de esos troncos, cada piedra cortada en las canteras, cada bloque de mármol, cada pieza de metal trabajado tenía que hacer ese recorrido, sin camiones, sin rieles, sin grúas mecánicas, solo cuerdas, trineos de madera, rodillos de tronco y músculo humano. Los ingenieros modernos que han estudiado este problema estiman que mover un tronco de cedro de 5 toneladas por terreno montañoso sin maquinaria requería el esfuerzo coordinado de entre 40 y 80 hombres durante horas. Multiplica eso por los miles de troncos necesarios. Multiplica eso por las decenas de miles de bloques de piedra. Y empieza a entender la escala humana de lo que Salomón estaba exigiendo. Que lo hayan logrado en 7 años sigue siendo, para muchos ingenieros e historiadores, uno de los misterios más subestimados de la antigüedad. Pero el misterio más profundo, el que realmente desafía la comprensión moderna, no tiene nada que ver con la logística. Tiene que ver con el sonido, o más precisamente, con su ausencia total, porque cuando los historiadores analizan los registros de esa época, cuando los arqueólogos estudian las crónicas de viajeros que visitaron Jerusalén durante aquellos 7 años de construcción, encuentran algo que ningún libro de ingeniería moderna puede explicar completamente. El sitio de construcción del templo era silencioso, no relativamente silencioso, no moderadamente tranquilo, silencioso. Y eso, con 183,000 trabajadores activos, es algo que tendría que ser imposible, a menos que alguien lo hubiera planeado así desde el principio. Hay una sola línea en todo el texto bíblico que, cuando la lees por primera vez, parece un detalle menor, un dato curioso, una nota al pie de la historia más grande, pero cuando la entiendes completamente, cuando mides lo que implica desde el punto de vista técnico, logístico y espiritual, te das cuenta de que no es un detalle menor en absoluto. Es el corazón de todo. Primera de Reyes capítulo 6 versículo 7. En la edificación de la casa, la construyeron con piedras que se llevaban ya acabadas de tal manera que cuando se edificaba ni martillos ni hachas, ni ningún instrumento de hierro, se oyó en la casa. Lee eso otra vez. Ningún martillo, ningún hacha, ningún instrumento de hierro. En el sitio de construcción más ambicioso del mundo antiguo, durante 7 años completos. ¿Cómo es eso humanamente posible? La respuesta comienza en la teología y termina en una hazaña de ingeniería que los arquitectos modernos todavía estudian con una mezcla de admiración y perplejidad. En el universo mental del Israel antiguo, el hierro no era simplemente un metal, era un símbolo cargado de significado. El hierro significaba armas, las armas significaban guerra, la guerra significaba sangre derramada, y la sangre no podía tocar el lugar donde habitaba el Dios de la paz, el Dios que había liberado a su pueblo precisamente de la violencia y la esclavitud. El libro del Éxodo, capítulo 20. Había establecido el principio con claridad en: si usas una herramienta sobre el altar, lo habrás profanado. El Deuteronomio lo reforzó: las piedras del altar deben permanecer sin cortar, sin hierro. Salomón tomó ese principio y lo extendió a todo el edificio. Cada pared, cada piso, cada umbral, todo el templo sería tratado como altar, como espacio sagrado desde la primera piedra hasta la última. El silencio no era una preferencia estética, era un acto de adoración. Pero la adoración todavía tenía que enfrentarse a la física, y la física de construir un edificio de esas dimensiones en silencio absoluto tenía una sola solución posible: la prefabricación total. Cada piedra tenía que ser cortada en las canteras, a kilómetros del sitio de construcción, con medidas exactas y precisas, numerada, catalogada y transportada ya terminada a Jerusalén. Cuando llegaba al sitio, los trabajadores simplemente la colocaban en su posición designada, sin retoques, sin ajustes, sin un solo golpe de herramienta, como un rompecabezas de dimensiones colosales, donde cada pieza ya estaba lista desde antes de que el tablero existiera. La precisión que eso requería es, para muchos especialistas modernos, lo más asombroso de todo este proyecto. Piénsalo en términos concretos: sin computadoras, sin niveles láser, sin sistemas de medición estandarizados modernos, sin planos impresos en papel, resistente,
Solo herramientas manuales, cuerdas de medición y el conocimiento transmitido de maestro a aprendiz durante generaciones. Y aún así, los equipos de canteros que trabajaban en ubicaciones separadas por decenas de kilómetros tenían que producir bloques que encajaran entre sí con tolerancias de milímetros. Un error. Un bloque cortado 1 centímetro de más, 1 centímetro de menos. Y toda una sección del muro quedaría comprometida, y no habría forma de corregirlo en el sitio. La única solución sería desmantelar y reemplazar, con el costo logístico y temporal que eso implicaba. El hecho de que el templo se levantara en 7 años sin errores documentados, sin secciones que tuvieran que ser reconstruidas, es evidencia de un nivel de planificación y coordinación que desafía lo que normalmente asumimos sobre las capacidades del mundo antiguo. La principal fuente de esas piedras era una cantera que existía literalmente debajo de Jerusalén. Hoy la conocemos como las canteras de Sedecías o las canteras de Salomón, 5 acres de cavernas que se extienden 200 metros hacia el interior de la roca viva debajo de la ciudad antigua. La piedra que se extraía allí se llama Emelekelem, que en árabe significa Emrealem. Tiene una propiedad extraordinaria: mientras permanece bajo tierra es relativamente suave y fácil de trabajar con herramientas de bronce y piedra, pero cuando se expone al aire, se endurece progresivamente hasta alcanzar una dureza comparable al mármol. Era perfecta para la prefabricación. Cortarla era viable. El resultado final era indistractable. Hoy puedes descender a esas canteras. El aire es frío y quieto. La oscuridad es casi total salvo por la luz artificial que los guías traen consigo. Y si acercas la mano a las paredes, puedes sentir todavía las marcas de las herramientas. Líneas rectas, precisas, cortadas hace 3000 años por manos que nunca vieron el edificio que estaban construyendo. Porque eso es lo que más impresiona cuando lo piensas con calma. 80.000 canteros trabajando en oscuridad subterránea durante años, cortando piedras según especificaciones que venían de planos que ellos nunca interpretaron completamente, construyendo algo que nunca verían terminado, sin saber si su bloque iría en la pared norte o en el corredor interior, sin saber si su trabajo quedaría visible o sepultado detrás de láminas de oro. Cada golpe de cincel era un acto de fe en un plan que alguien más podía ver y ellos no. Mientras tanto, por encima de ellos, en la superficie, la logística humana operaba a una escala que el mundo antiguo no había visto antes ni volvería a ver en mucho tiempo. El libro de un Reyes, capítulo 5. Registra la estructura organizacional con una precisión que hoy llamaríamos un organigrama corporativo. Y cuando lo lees con atención, hay algo en el que resulta incómodo. Algo que la historia oficial del templo tiende a suavizar, a pasar rápido, como si fuera un dato menor, pero no lo es. 30.000 israelitas asignados a las operaciones de tala en el Líbano, turnos rotativos, 10.000 hombres trabajando un mes en las montañas, 2 meses en casa con sus familias, trabajo duro, sin duda, pero con estructura, con descanso, con algo que reconocemos como trato digno. Debajo de ellos, 80.000 canteros y 70.000 cargadores, 150.000 personas asignadas a las tareas más brutales: extraer roca, cargarla, montaña arriba, día tras día, sin rotación documentada, sin meses de descanso en casa. Y estos 150.000 no eran israelitas, eran extranjeros, descendientes de los pueblos cananeos conquistados generaciones atrás. El término hebreo que el texto usa es maslem, trabajo forzado al servicio del Estado, corbe, lo que hoy llamaríamos trabajo esclavo. La Biblia lo registra sin comentario editorial, sin condena ni justificación, solo el dato, frío y matemático. Y el dato es este: el templo de Salomón, la casa del Dios que sacó a Israel de la esclavitud en Egipto, fue construido en buena medida por esclavos. Había un hombre a cargo de supervisar esa fuerza laboral. Se llamaba Adoniram, ministro del trabajo forzado. No era un cargo que generara simpatías, no era el tipo de posición desde la que uno hacía amigos, y había un joven oficial asignado a supervisar cuadrillas de trabajadores, alguien que vio el sistema desde adentro, que conoció la fatiga de esos hombres, que escuchó sus quejas en los campamentos al anochecer. Su nombre era Jeroboam, y lo que vio durante esos años de construcción lo marcaría de una manera que el reino entero sentiría después, porque las semillas que Salomón plantó en el suelo del templo, no todas eran de oro, algunas crecerían en una dirección completamente diferente, y lo que brotaría de ellas partiría en dos al reino más poderoso que Israel jamás había conocido.